A 7 de la mañana, 57 minutos. Felipe, esta es la entrevista hecha en la Escuela de Carabineros de la Policía, que queda al lado del Parque Nacional, aquí en el centro de Bogotá. Le sugiero, Felipe, a ustedes, respetuosamente para todos los oyentes, tomen con pinzas, Felipe, todo lo que acaban de escuchar, que hace parte, por supuesto, y legítimamente, pues ella intenta echar su cuento porque está en una estrategia de defensa. Pero esta señora, Felipe, echa tal cantidad de cuentos, dice tal cantidad de mentiras en esta entrevista, que digo, hay que tomar todo esto con pinzas. Ese tema de que han utilizado $3 millones para desprestigiarme. El tema de que a su novio, al esmeraltero Pedro Oreja, Pedro Aguilar, lo que sea, que a ese señor lo mataron porque tenía que ver con el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo. Que está en la cárcel por borrar chats, que esta me impresionó mucho, Felipe. Nadie va a la cárcel por borrar un chat. Esto le describe perfectamente parte del cuento que echa la señora. Ella está en la cárcel acusada, entre otras cosas, de participar en un entramado de corrupción. Claro, borró chats, la Fiscalía tiene documentado que borró chats para ocultar pruebas. Y allí es donde se tipifica lo que se llama técnicamente el fraude procesal. Y dice a lo largo de la entrevista, Felipe, las órdenes las recibí de Carlos Ramón González, que yo creo que es el siguiente en esta lista, ¿no? Echadito al agua, total, don Carlos Ramón González. Total. Pero vean, Néstor, esta entrevista es, digamos, es más importante o relevante, si es que lo es, por lo que no dice, no por lo que dice. Ella manda ahí unos mensajes muy jodidos, Néstor, y quienes estén involucrados en este entramado criminal, como lo mencionó, como lo calificó la Fiscalía, pues al oír esta entrevista no deben estar tranquilos. Suelta pisticas, ¿no? No, lo de Laura, Felipe, Laura Sarabia, pues por supuesto es... No, pues claro, pero entonces que ella en algún momento... No sabemos si... No la mencionó, pero la mencionó. No, es que... ¿Quién es la otra mujer? Porque ella excusa a ella dice, Verónica Alcocer. Yo no voy a decir que no es Laura Sarabia. Por eso, no, correcto. La confrontan y ella... Lo de Laura Sarabia, Felipe, yo creo que ahí hay un tema por aclarar, porque Carlos Ramón González. Esta entrevista, Felipe, es de esas entrevistas para traducir, porque ella en algún momento dice, yo no he dicho que fue Laura Sarabia, pero tampoco puedo decir que no fue Laura Sarabia, esperando tal vez, Felipe, que en la medida en que negocie un principio de oportunidad, se va a saber lo que ella llama una verdad a medias. Entonces, ella dice hay una historia, ¿no? Y le mete un dato adicional. Cuando dice, es que el hermano de una mujer cercana al presidente pidió 12,000 millones de pesos y garantizó que podía nombrar un nuevo director de la Unión de Gestión de Riesgo. Y vuelven y le preguntan si esa mujer es cercana. Dice que no es la primera dama, pero no dice que no sea Sarabia. Usted y yo podemos suponer a quién se refiere cuando dice alguien muy cercano, de alguien muy cercano al presidente Petro, estaba pidiendo plata por el nombramiento del director de la Unidad de Gestión de Riesgo. Yo tengo mi teoría, que no puedo decir públicamente, Felipe, porque sería una calumnia. Pero yo creo saber a quién se refiere. Es decir, yo no puedo decir, es el hermano de fulanita de tal. Pero pues Blanco es gallina lo pone, y ella utiliza eso pues para sembrar cizaña y para lanzar una teoría. Para distraer. Por eso le digo, mandó mensajitos mafiosos. La discusión... para distraer la discusión alrededor de sus propias conductas. Entonces, pues insinúa que otras personas cometieron otros delitos y entonces, pues todos terminamos diciendo, bueno, ¿y quién es la otra persona que cometió los otros delitos? Y digamos, en ese sentido, logra su objetivo, que es distraer el foco sobre ella y sobre sus propias conductas. A mí me parece que a pesar de toda esa hojarasca de la entrevista, sí hay al menos 4 cosas que a mí me parece que son bastante relevantes. A ver si estamos La primera es que ella confiesa haber participado de actividades delictivas. Hasta ahora no lo había hecho, hasta ahora siempre había dicho que ella era inocente, que ella era víctima de un complot, y ahora lo que dice es que
pues sí, que estuvo ahí en unas actividades delictivas, que les daban unas instrucciones, y que inclusive, ella sabe, Héctor, que ella sabe, etcétera. Es una confesión. Que está pensando, tan confesiones que está pensando negociar un principio de oportunidad. Está dispuesta a aceptar, claro, para un principio de oportunidad parte del supuesto de que uno acepta una responsabilidad penal y ofrece una información para obtener unos beneficios judiciales. Entonces, eso es lo que a mí me parece más relevante de lo que acabo de oír. La primera vez que oigo a Sandra Ortiz admitir que incurrió en unos delitos. Lo segundo es que evidentemente, como ustedes ya lo señalaron, pues deja mal parado a Carlos Ramón González, porque entre otras cosas insinúa o lo dice francamente que los delitos que cometió los hizo por instrucción de él. Entonces a mí me parece que hay un segundo elemento que es importante. Esa es la primera colaboración que tendría que entregar Héctor a la Fiscalía, ¿no? Los elementos para demostrar lo que dice. Para demostrar, pero demostrar lo que Héctor, dice. una cosita, y es que ahí dice que ella siguió instrucciones de Laura Sarabia, después de Carlos Ramón González y luego de Laura otra vez. Sí, o sea, pero en realidad, del director del DAP. Yo sé que hay mucho interés en imputarle a Laura Sarabia, tengo ningún pero en interés. realidad Estoy señalando lo que ella dijo. Estoy señalando lo que ella dijo. Mucha gente tiene mucho interés en que Laura Sarabia esté en la cárcel. Estoy diciendo que inculpa a Laura y a Carlos Ramón. Héctor, si negocia el principio de oportunidad, perdóneme, le digo esto. Si ella, Felipe, negocia si hay una negociación jurídica con la Fiscalía, quiere decir va a salpicar a alguien, va a delatar a alguien. Ese alguien, ella acaba de decir, es o Laura Sarabia o Carlos Ramón González, que fue... ¿Ella cuántas veces Héctor, mencionó perdóneme, a Carlos Ramón de mutuo la idea. propio? Si esto quiere decir que ella recibió órdenes, quiere decir toda la corrupción alrededor de este tema de la Unidad de Gestión de Riesgo fue ordenada por alguien, por un superior. Es decir, el secretario general de la Presidencia, Carlos Ramón o Laura Sarabia, no es cualquiera. No, en ese momento era, la verdad hay que decirlo, en ese momento, el momento de la corrupción de gestión de riesgo era Carlos Ramón González. Claro, yo estoy de acuerdo. Carlos Ramón pero querría decir, esto no fueron unos señores solitos, loquitos, robando plata, sino sería la confirmación, Héctor, de que fue organizado desde la Casa de Nariño todo el aparato de corrupción para comprar congresistas. Habría que ver cuál fue la razón por la cual Carlos Ramón dio las instrucciones que dice esta señora que dio, si es que las dio, porque digamos ahí, claro, uno hace el enlace rápido de era el gobierno y falta saber si Carlos Ramón era el gobierno o era una persona que participaba en un entramado de corrupción, eso falta saberlo. Pero digo, para seguir un poco con mi conclusión, claro, que en eso estamos todos de acuerdo. Carlos Ramón de pronto imputaciones a Carlos Ramón González. Todas las reuniones fueron en la Casa de Nariño. Carlos Ramón era el secretario general de la Presidencia. Y todavía quedan dudas, todavía nos vamos a preguntar si fue el gobierno, si fue una política oficial desde la Casa de Nariño. Sí, claro. Sí. Todavía nos vamos a preguntar, pero pues yo voy a seguir con mi tercera conclusión porque pues la respuesta a eso todavía no la tenemos. La tercera, que yo creo que es muy importante, dejo aquí un asterisco con la ingenuidad que suele aparecer aquí en algunas circunstancias. Está bien, pero la tercera es... dice que hay más, y yo sí creo que en eso hay una cosa que es importante oír a esta señora Ortiz. Yo sí creo que la estrategia de Olmedo y de Schneider de haber dirigido el foco a esas conductas delictivas de las que estamos hablando, de la compra de los congresistas, etcétera, que muy probablemente existió, fue cuidadosamente escogida para esconder muchos otros delitos que ellos cometieron en la unidad de gestión de riesgo y en los que participaron muchas otras personas. Esta señora tiene razón en el sentido de que dónde está el foco a los jagüeyes de la Guajira, es que eso es los no sé qué, a las otras investigaciones. Olmedo claro, no, eso es cierto, por eso perdieron la memoria, borraron de su cabeza toda la parte que tiene que ver con el sector político que manda en los municipios de La Guajira a los que llegó mayor cantidad de dinero, que es el sector político al que han pertenecido el secretario de la Cámara de Representantes, al que pertenece el senador Carlos Andrés Trujillo del departamento de Antioquia. ¿Me quiere decir o lo digo yo? Sobre ellos
no. Goditos petristas. No, pues ellos, claro que no. 8 de la mañana, 7 minutos. Quiere decir todo esto, Aurelio, ¿no? El escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo no es que se robaron una plata para unos carrotanques que nunca funcionaron. Claro. Era muchísimo, infinitamente más grande, con muchas más personas involucradas. Yo le agrego un dato, Néstor, que no tiene que ver con gestión de riesgo, pero que al final lo menciona ella y que tendrá que ser investigado y que abre una veta muy seria. ¿Quién? Ella insinúa que por orden del director del DAPRE, Carlos Ramón González, incidió o intentó incidir en la Corte Suprema de Justicia para la elección de fiscal general de la Nación. Eso es particularmente grave, de acuerdo. Ahí también. Sí, Aurelio, para quien quiera opinar sobre la entrevista de Sandra Ortiz, es la primera vez que esta señora está presa por corrupta. Es la primera vez que ella da una declaración, y me da la impresión de que no será la última, que la vamos a oír hablar sobre los otros implicados en este escándalo. Implicados de para arriba, implicados también. Dijo, me dejaron sola, era más fácil sacrificarme a mí, dice ella. A ver, Aurelio. Claro, pero ella tiene un relato, digamos. Néstor Morales, los leo también a quienes están en el canal de YouTube, señor. Ella tiene un relato paralelo que pretende única y exclusivamente decir que es inocente. Y bueno, está en su cuento. Pero, y que entonces la hicieron, en fin, y que no sé qué, y la persiguieron porque ella llevó un cuento de una señora que estaba vendiendo, o un hermano de una altísima funcionaria del gobierno que estaba vendiendo la dirección de la Unidad de Gestión de Riesgo. Eso es un relato pues, de ella y los chats y todo eso. Pero alrededor de ese relato salen cosas que realmente sí son de bulto. La reiterada forma como señaló Carlos Ramón González me daba las instrucciones, yo fui y le dije a Carlos Ramón me dijo así, yo también fui a la Corte Suprema por Carlos Ramón. Es decir, aquí hay un hecho de bulto. Carlos Ramón González aparece casi como una especie de cerebro de distintos movimientos que se hicieron alrededor del gobierno buscando gobernabilidad, yo no sé qué otras cosas, de pronto algunos funcionarios hasta plata, para todas estas movidas, llamémoslas así, incluido Name e incluido Calle. En eso, a mí me queda absolutamente claro eso después de la entrevista. Hay unos que dirán, no, eso habrá que llamar a Carlos Ramón, pero bueno, Carlos Ramón tiene un bulto para bajarse. Carlos Ramón lo llamará a la fiscalía. Grande, ¿no? Yo digo, aclaro, Aurelio, por supuesto, yo he buscado al señor Carlos Ramón González, que es de los más calladitos, pero tendrá que darle explicaciones a la justicia. ¿Usted se acuerda Señor. ¿Usted se acuerda del frasco de la emulsión de Scott? No me acuerdo qué pasó. El señor del bacalao. Un tipo que tenía un bacalao cargado ahí. Bueno, oye, Carlos Ramón tiene un bacalao del frasco de emulsión de Scott para quitarse de encima. Y lo segundo es la corrupción de este gobierno. Es decir, cuando ella dice, esto aquí ha habido de todo y para todos, y por este contrato y por el otro y por el otro y por el otro, bueno, mejor dicho, la corrupción del gobierno de Petro sí es una cosa terrible. Y hay un punto que me llamó la atención, que Petro sea garante. Que sea garante. El mensaje del final. ¿Qué quiere decir? De acuerdo. Ella le dice que se sepa la verdad garante, y que cada quien se haga responsable de su pedazo. Cuando usted escucha a Sandra Ortiz, que Petro no le tape. Cuando usted escucha a Sandra Ortiz Petro no le tape la espalda a nadie. Que Petro sea garante. Petro no le tape la espalda a nadie. ¿Qué? Claro. Y entonces pide tribunales internacionales. Ahora, eso es muy del presidente, pedir justicia internacional. 8-11 minutos, María Consuelo. No, yo igual creo que si bien a Carlos Ramón González lo implica directamente, tampoco exime a Laura Sarabia, y de hecho no la exime en la acusación más grande que hace, y es que la convirtieron en chivo expiatorio, según ella, precisamente porque le contó a su jefe que pretendían vender un cargo en 12,000 millones de pesos, y que eso era una mujer muy cercana al presidente un familiar de esa persona. O sea, blanco es gallina lo pone. Familiar, no, habló de un hermano. Exactamente. Entonces, no exime a Laura en decir que es ella la que la convierte en chivo expiatorio, y después además reitera muchas veces que se siente amenazada, que se siente perfilada, un término que no entiendo muy bien qué alcance tiene, pero que teme por su vida. O sea, está muy asustada y por eso además no responde cuando se le pregunta de frente. Pero a Laura Sarabia no la exime ni de haberle dado instrucciones ni de ser quien la señaló como chivo expiatorio. En cualquier caso, ella trata de mezclar muchas cosas en un solo paquete, en una sola bolsa,
Y ella incluso, Néstor, atribuye el homicidio, el asesinato de Pedro Pechuga a este escándalo. El señor tenía muchos enemigos, muchas personas que lo buscaban. Ella tampoco, entre otras cosas, explica a qué ingresó Pedro Pechuga a la casa de Nariño, a su oficina en 2 oportunidades, ¿no? Ahora, Pedro Pechuga, para ser riguroso, Ricardo, era un señor que estaba en el negocio de las esmeraldas, que es un sector muy turbio económicamente, pero el señor no estaba perseguido por la justicia, al menos no tenía orden de captura en ese momento. Así que él estaba en libertad. Claro, pero ¿qué hace un personaje de esa... Pues era el novio de Sandra Ortiz. Era exacto, la pareja sentimental de Sandra Ortiz. De ese nivel en la casa de Nariño. Pues era el novio, llevó el novio a la oficina. Ella lo niega, ¿no? Ella, le preguntamos el año pasado, ella dijo que ella tenía su esposo y su hija. Que era un amigo muy cercano. 8 de la mañana. Bueno, pues pero era... ¿Cómo lo digo más políticamente correcto? Amigo íntimo. Era un amigo cercano. Y ambos estaban casados, pues tenían una relación sentimental y terminan con, pues a él lo mataron y ella está en la cárcel. Me da la impresión de que esa relación tenía algunas fracturas. 8 de la mañana. Pero lo que sí queda claro es que pasamos de una mujer que alegaba sistemáticamente en todas las entrevistas de que ella era víctima, que ella era un chivo expiatorio, que ella era absolutamente inocente, a una mujer que a lo largo de toda la entrevista no presenta una sola prueba o argumento de su inocencia. No se esfuerza un minuto por argumentar que es inocente, sino únicamente por tratar de desvirtuar todas las pruebas de la fiscalía, que las celdas de celular no funcionaban. O sea, lo que nos narró fue la estrategia de defensa que tiene su abogado, no para demostrar que es inocente, sino para tratar de tumbar las pruebas de la fiscalía de que es culpable de lo que se le acusa. Y realmente yo creo que, digamos, no sé, el hecho de que ya, y ahí creo que es lo único relevante de toda la entrevista, porque evidentemente ella, pues, sin ninguna prueba argumenta que su vida está en peligro, sin ninguna prueba argumenta que el homicidio de Pedro Pechuga estuvo relacionado con estos temas, sin ningún sentido, a mi modo de ver, dice que es necesaria la participación de organismos internacionales, que el FBI, o sea, yo la verdad no entiendo las dimensiones que ella pretende darle a un caso tradicional de corrupción en Colombia, que ha visto muchísimos casos de corrupción. Lo único creo relevante de toda la entrevista, Néstor, que es nuevo frente a lo que ha presentado, pues, a lo largo de varias declaraciones a los medios de comunicación, es que decidió plantear una estrategia, seguramente en el marco de su defensa, de argumentar que aquí hubo una orden jerárquica, un superior implicado, que en este caso sería el entonces director del DAP. Sí, eso hasta el momento no había ocurrido, y pues ella, en todo el periodo en el que se declaraba inocente, no mencionaba a Carlos Ramón González, entonces director del DAP, en absolutamente ninguna de sus declaraciones. Aquí lo hizo de manera sistemática, lo cual sugeriría que ya está tras una estrategia, seguramente buscar un principio de oportunidad. ¿Qué dice Carlos Ramón González, Felipe? Absolutamente nada de momento. Ahora, cuando ella diga ante la fiscalía esto, en la fiscalía esto es con pruebas, ¿no? Que yo no lleve la plata al señor Name, que las celdas no coinciden, pues la fiscalía le va a decir las celdas sí coinciden, y la plata sí la llevó, por eso está en la cárcel. En la audiencia, esta señora no es una persona que está en la cárcel. Ese cuento que mete de que estoy en la cárcel por borrar unos chats, por supuesto. En la audiencia en la que la fiscalía sustentó la imputación de cargos y la solicitud de que fuera enviada a la cárcel, mostró el informe en el que dice todo lo contrario a lo que ella menciona. Las celdas de las empresas de telefonía móvil confirman que estuvieron en el mismo sitio, al menos sus teléfonos. Yo no sé si es que ella le prestó el teléfono a otra persona. En el mismo sitio, a la misma hora, el mismo día de octubre, que luego en el que terminan entregándose en 2 contados los 3.000 millones de pesos a Iván Name Vázquez. Estás escuchando